¿verdad? A todos aquellos que nos escuchan a través de internet, bienvenidos también, bienvenidas. Pueden enviar sus comentarios, sus dudas también al WhatsApp que les proporcionaron a través de la liga. Todos sus comentarios son bienvenidos. Y bueno, pues les pido de favor que recibamos al maestro Víctor Montes de Oca con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Gracias, González. Muchas gracias. Vamos a esperar que el maestro nos diga a qué hora. ¿Ya? Cuando ustedes me digan. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, pues iniciamos. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Le puedo quitar aquí el audio? ¿Cómo se lo puedo quitar? Porque me jala. Gracias. Perdón, es que soy bastante primitivo ahí con las computadoras. Muy buenas tardes. La verdad es que ya los extrañaba. Todos los cursos habían sido en línea en los últimos años. Entonces ya se extrañaba esto, tener el contacto con todos ustedes. Una disculpa, por ahí van a escuchar un poquito la pastilla que traigo en la boca. Ahorita voy a hacer ahí alguna medida para que ya no suene, como tragármela. Ya está. Si ven que me pongo morado, por favor, me aplican ahí alguna medida. Un segundo, nada más en lo que tenemos ahí la presentación. Bien, pues vamos a platicar un poco acerca de la planeación fiscal. Un tema que ha sido prácticamente satanizado por la autoridad. Hoy en día, las autoridades prácticamente no quieren que pensemos los contadores. Quieren que seamos sus empleados, sus robots. Que no estemos utilizando la imaginación para poder ayudar a las empresas. Y te llena la autoridad de una carga impresionante en cuestión administrativa. Declaraciones informativas, reporte de esto, reporte de aquello, avisos. Entonces es un sinfín de actividades que debemos realizar para poder cumplir con la autoridad, que realmente se nos ha olvidado lo más importante, que antes de ser fiscalistas, somos contadores públicos. Eso es lo más importante. Si por ahí hay abogados, una disculpa, yo sé que no todo en este mundo es perfecto. No, pero los abogados también hacemos planeación fiscal, ¿sabes? Más o menos, sí, por supuesto. No, me estoy desquitando por ahí de un comentario que hizo el maestro Yáñez ayer. Pero no está, le sale bien. Desafortunadamente ya no lo escuchó. Bueno, entonces, sí, desafortunadamente nos hemos vuelto empleados del fisco y ese es un gran problema, porque ¿quién nos paga? Los clientes. Perdón que te dé la espalda, amigo. Los clientes es quien nos paga. ¿Y para quién trabajamos? Para el fisco. ¿Lo ven congruente? Es más, hacemos contabilidad fiscal y no la contabilidad para toma de decisiones. Y ese es un gran problema. La parte o el objetivo de esta charla no solamente es analizar un poco acerca de la planeación fiscal, no, sino que entendamos como alumnos de la carrera de contaduría la importancia que tiene nuestra profesión y dimensionar hasta dónde podemos llegar, o sea, cuál es su alcance, porque hemos perdido de vista esto precisamente, que somos contadores antes que empleados del fisco, ¿sí? Entonces, vamos a tratar ahí varios temas que tienen que ver con la parte financiera y demás, entonces, y les voy a pedir su participación, así los voy a traer porque ayer se me estaban durmiendo. La verdad, me despertaron, yo los vi, yo los escuché, ya estaban platicando al fondo y me despertaron. Entonces, les pido por favor, ahí su participación para evitar esto. Bien, vamos a empezar. Por principio de cuentas, vamos a ver qué es la planeación. ¿Qué es la planeación, compañeros? Ya vieron ustedes por ahí Administración 1, ese es un tema que se da en esta carrera. ¿Qué es la planeación? Todos esos pasos, todas esas estrategias que voy a buscar, ¿para qué?
para poder obtener o conseguir un objetivo. ¿De acuerdo? Y les voy a dar un ejemplo micro. Siempre lo hago de esa forma, micro y después lo hago macro. ¿Cuál es el objetivo en cuanto ustedes reciben su quincena? Su pago. Sí, no es gastárselo. Sí, obviamente todos queremos eso. No, ¿cuál es el objetivo? Seamos honestos. Entregarlo a la casa, sí, en la casa, ¿verdad? Ahí llegamos y le entregamos el sobrecito o el cheque. El objetivo es ahorrar. Bueno, aquí siempre y cuando haya excedentes para ahorrar, ¿verdad? Y si no, ¿cuál es el objetivo de esa quincena? Pagar, ok, bien. Hacer frente a nuestras obligaciones en la medida de lo posible que alcance, ¿verdad? Yo diría, o lo resumiría de una forma mucho más sencilla, el objetivo de cobrar una quincena en cuanto la recibo es lograr llegar al siguiente día de pago con dinero, ¿cierto o no? Suele suceder muchas veces, compañeros, y no me dejarán mentir, que por ahí del día 13, el día 28, uno se busca en las bolsas, puta, ya no traigo. ¿A quién le pido, papá? Préstame para acabar la quincena. Mi vida, préstame para acabar la quincena. Y si no, ¿qué hacemos? Tarjeta de crédito, ¿cierto? Pero esa es la parte importante, compañeros. Buscar recursos, optimizar recursos, ¿para qué? Para que al término de la quincena, de la semana, del mes, alcancemos a cubrir nuestros objetivos. Y como todos somos muy responsables y la verdad planeamos seguramente todos nuestros ingresos, me voy a salir a lo mejor de foco, perdónenme. Seguramente ustedes dicen, a ver, tengo ingresos por X cantidad y tengo todos estos gastos, ¿verdad? De tal suerte que al término del mes me da Y cantidad, ¿cierto? Oye, pero fíjate que mis ingresos desafortunadamente son superados por todas las salidas de dinero que estoy teniendo, todas las erogaciones. ¿Qué hago, compañeros? Voy eliminando gastos que no son necesarios. ¿Por qué razón? Porque lo que busco, ¿qué es? Llegar al objetivo. ¿Cuál? Con dinero en la quincena, al siguiente pago, ¿cierto? Bueno, esto transportado a las empresas, compañeros, estas erogaciones que vamos eliminando, creo que le moví, no. Todo esto que voy eliminando, compañeros, lo hacen las empresas. ¿En qué? En un presupuesto. Aquellos gastos que no son necesarios para conseguir el objetivo, se les elimina. ¿Por qué? Porque carece de razón de negocio, no son necesarios. Entonces le estoy dando un término que vamos a utilizar más adelante con un ejemplo muy sencillo, porque la autoridad, cuando revisa precisamente que las empresas en las erogaciones que va realizando, estas sean acordes con la actividad, tengan un sentido de negocio. Es lo mismo que nosotros hacemos aquí, compañeros. ¿Por qué razón? Porque si los gastos son superiores a los ingresos, hay gastos que hay que eliminar porque carecen de razón de negocio. Es un ejemplo muy sencillo, muy burdo para entender algo mucho más complejo. ¿De acuerdo? ¿Dudas de lo que acabo de comentar? ¿No? Porque prácticamente todo esto es lo que vamos a ir utilizando. ¿Sí? Ahorita vamos para allá. Claro, sí, por supuesto. Vamos a ver la parte legal y la parte financiera y fiscal, por supuesto. Ya me están regañando. Ya es lo malo de hablar mal de los abogados. Algo pasó aquí. Ahí está. Ok, entonces en un momento lo analizamos. Pero se entiende el sentido, ¿verdad? Entonces todos esos gastos que nosotros eliminamos son porque carecen de
razón de negocio, no me permiten llegar al objetivo y es lo que cuestiona la autoridad. Todas estas erogaciones que realizaste, ¿realmente te llevaban a generar las utilidades que pretendías? ¿Que pretendías según quién? Obviamente según el propio contribuyente. Pero vamos a analizar un tema, vuelvo a insistir, voy a ver muchos temas del área financiera y vamos a concatenarlo con temas jurídicos, ¿sí? Bien, entonces cuando estamos hablando, esta es la parte de la ¿qué? De la planeación, todos los pasitos que yo voy a utilizar para llegar a ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo de una empresa? Generar utilidades. ¿Pero qué más? ¿Pagarle al fisco? Evidentemente el cumplir con tus obligaciones tributarias, por supuesto, ¿sí? Tus obligaciones materiales. ¿Pero qué más? Que los socios obtengan recursos. Se nos pierde siempre de vista eso. La información financiera nos sirve ¿para qué? Para tomar decisiones para que los socios obtengan recursos. ¿Y cómo obtengo recursos? ¿Pagando lo más caro de impuestos? Entonces lo vamos a analizar, porque hay mucha gente que cuestiona, oye, la planeación fiscal es mala, no debe de existir. Entonces solamente por darles gusto, ¿pago dividendos? ¿Pagando casi el 50% de impuesto sobre la renta? ¿En serio? En un momento más lo vamos a analizar, ¿de acuerdo? Bien, cuando hablamos de las finanzas, hablamos de todo lo que tenga que ver con el dinero. En cuestión de algunos conceptos que maneja la RAE, se señala que tiene que ver con lo que es la Secretaría de Hacienda, pero tiene que ver propiamente con la aplicación y el origen del recurso, pero sobre todo la optimización. Esto que analizamos aquí, compañeros, que seguramente ustedes hacen todas las quincenas, se llama optimización, eliminar gastos innecesarios. Esa chelita que me echo todos los fines de semana, la quito porque quiero llegar al objetivo. Esa playerita que me quería comprar, la quito porque no es necesaria, ¿sí? Porque lo que quiero es llegar al objetivo, ¿sí? Ok, entonces cuando hablamos de planeación financiera, es este programa, un programa estratégico que me ayuda ¿a qué? A que todos esos recursos se apliquen de manera correcta para obtener precisamente o llegar a ese objetivo. Es la zanahoria que se pone en las empresas. En las empresas, ¿qué se utiliza para programar esto, compañeros? ¿No? El presupuesto, presupuesto. Si alguien no, hasta el día de hoy, no entendía la razón del presupuesto, es para esto. ¿Por qué? Porque yo pongo los objetivos en la empresa. ¿Cuánto quiero crecer para el próximo año? ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son las estrategias para llegar a dicho objetivo? De tal suerte, que fíjense, algo curioso, de tal manera que a diferencia del Estado, el Estado primero piensa en qué va a gastar y después ve de dónde obtiene el ingreso, ¿no? A diferencia del Estado, las empresas primero ponen el objetivo de la venta, ¿cuánto voy a vender para el próximo año? ¿Qué es lo que tendremos que hacer prácticamente todos? A ver, ¿cuánto vendí en 2022? No sé, 1 millón de pesos. Y para el siguiente, ¿cuánto voy a apostar? Al 1,5 millones. Esa sería la idea, poner la zanahoria. Pero ojo, a diferencia del Estado, yo no gasto más de lo que voy a percibir. Y prácticamente los gastos están supeditados al ingreso. ¿Por qué razón? Porque lo que busco es obtener utilidades. Entonces, trato de ¿qué? De ahorrar. Ahorrar en gastos, costos e incluso costos fiscales. ¿De acuerdo? Entonces empezamos ahí a abordar un tema álgido para la autoridad. Por ahí si me sacan aquí esposado, no se preocupen, seguramente es por la conferencia. Pero no, déjenme decirle, esa es la idea de esta charla. ¿Realmente es ilegal la planeación fiscal? La autoridad dice que sí, ¿según quién? ¿O según qué? ¿O en dónde viene que sea ilegal? Vamos a ver exactamente qué es la parte ilegal de una planeación fiscal, ¿sí? Y en lo que se refiere a la parte fiscal, pues evidentemente es todo aquello que tenga que ver con los tributos, el pago, el cumplimiento ante el Estado
Porque tenemos la obligación de ¿qué? Contribuir al gasto público, ¿sí? Porque ciertamente cuando ustedes se levantan y se bañan, pues cae agua, ¿no? Obvio, no creo que se bañen con otra cosa. Bueno, el agua para que llegue a sus casas requiere inversión. ¿De dónde? Pues del Estado. ¿Y de dónde sale? Eventualmente, pues de los impuestos, ¿sí? Si tenemos seguridad, oye, que no tenemos, ese es otro tema, pero la seguridad que tenemos también, el gasto, ¿de dónde sale? O el dinero para pagar, de las contribuciones. Entonces, si alguien deja de pagar, de pronto hay un boquete financiero en el Estado y el Estado tiene que llegarse de otros recursos. Si a ustedes no les alcanza la quincena, ¿de dónde obtienen para continuar? Con la tarjeta de crédito. El Estado hace exactamente lo mismo. No me alcanza para cubrir todas las necesidades. ¿Qué hago? Me endeudo. Entonces es importante pagar impuestos, pero los impuestos que sean justos, y esta es parte de la planeación fiscal, ¿sí? Entonces, comentamos, existen dentro de las empresas fuentes internas y fuentes externas de financiamiento. En lo que se refiere a las fuentes internas, son las de los socios. Los socios todo el tiempo están aportando dinero. Oye, ya no tengo para pagar la nómina. ¿Qué hago? Ahí está el dinero. Oye, ¿qué crees? Fíjate que estamos a 15, pero el 17 tengo que pagar impuestos. Y ya no tengo, pues pagué la nómina. ¿Qué hago? Vuelvo a sacar dinero, ya está el impuesto. Oye, fíjate que también tengo que pagar seguridad social. Ahí está el dinero. ¿De dónde más obtengo recursos? Me puedo financiar sin costo aparente de los proveedores, también. Proveedores, de los clientes, me puedo estar financiando, ¿sí? Ahí nada más, no me quiero meter ahí porque luego les doy malas ideas respecto a cuánto hay que pagarle a los proveedores y cuánto hay que cobrar, pero no me voy a meter ahí. El punto es ese, ¿de acuerdo? Que existen fuentes internas de financiamiento. Las fuentes externas son las que tienen que ver con todos estos créditos que estamos solicitando. Entonces, ojo, si no me alcanza, ¿qué hago? Busco dinero de otras fuentes para poder subsistir, igual que lo hacemos las personas. Bien, fíjense nada más. Tengo un estado de resultados, no me quiero detener demasiado aquí. Nada más comentarles que yo puedo determinar cuánto voy a vender, cuál es el costo de las ventas que estoy realizando, en qué gastos puedo incurrir de acuerdo a mi proyecto, pero algo bien importante también, ¿qué creen? Los impuestos, ahí están. Los impuestos que cuánto representan, tasa corporativa de un 30% más el 10% de las utilidades para los trabajadores. Estamos hablando que es un 40%. Ahora fíjense, lo pasamos a los números. Ahí está. ¿A cuánto puede ascender? Fíjense, tenemos ingresos por 1 millón de pesos. Esto lo pueden magnificar agregándole ceros. Entonces tengo 1 millón de pesos, tengo costos de 600, tengo utilidad de 400,000 pesos, que respecto al cálculo de impuestos prácticamente es lo mismo, ¿de acuerdo? Por otro lado tengo gastos de 300, efectivamente erogué 300, pero ¿qué creen? No todos los gastos para efectos fiscales son deducibles. Hay limitantes, porque lo que busca el Estado, ¿qué es? Recaudar. Entonces, efectivamente, salió de la cuenta bancaria 300,000 pesos, pero solamente puedo deducir de esos 300, 250, lo que me va incrementando, ¿qué? Las utilidades no financieras, fiscales. ¿De acuerdo? Esto es muy parecido. Me voy al final. Tengo una utilidad de 80,000 pesos financiera. ¿Cuánto tengo de utilidad fiscal? Con los mismos números, con las excepciones que estamos comentando. 130,000. ¿Cuánto representa de esos 130,000 pesos de impuesto y de PTU? 52,000 pesos. Lo que financieramente representaría para la empresa una utilidad de ¿cuánto? 28,000 pesos. 28,000 pesos, repártanlo entre 5 accionistas. ¿De cuánto les toca? $28,000 entre 5 accionistas. Es más, no nos compliquemos la vida.
Entre 2, ¿de a cuánto nos toca? 14, fácil, ¿verdad? Y si son 4, de a 7, fácil, perfecto. ¿Cuánto tiempo trabajaste? Porque aquel que piense que para ser empresario o ser empresario implica no trabajar, están muy equivocados. Ser empresario implica trabajar a veces las 24 horas del día y a veces no obtienen ingresos, ¿eh? Es en serio. Hay que recordar que la mayor parte de los empresarios de nuestro país, por ahí del 92%, 95% del país, son micro y pequeños empresarios. Es decir, empresas familiares que van prácticamente al día. Entonces, imagínense ustedes que si lo repartimos 7,000 pesos a cada accionista, ¿cuánto se llevó el fisco? ¿Cuánto? 39,000 pesos. Entonces, lo primero que dicen los accionistas o los empresarios, no quiero, me duele, ¿cómo lo voy a pagar 39 si yo me voy a quedar con 7? No es justo. Y todavía te dicen, paga o retira las utilidades a través de dividendos. 7,000 pesos, si ustedes le aplican el impuesto, seguramente les va a dar por ahí de 3,500 pesos, 3,200 pesos aproximadamente. O sea, retiro 7 y pago 3,200. Sí, me queda claro que hay que piramidarlo y yo recibo 7 libres. Al final del día, el costo, ¿de cuánto es? 3,200, 3,500 pesos de impuesto. ¿Les parece justo después de haber trabajado prácticamente los 365 días del año, 24 horas? Está feo, ¿verdad? Este es exactamente el razonamiento que tienen los empresarios y por lo cual se niegan y eventualmente cometen ciertas cosas que no deberían y que no promovemos. La planeación fiscal, compañeros, no tiene que ver con venta de facturas. No tiene que ver con venta de facturas. Y vamos a ver exactamente en qué consiste la planeación fiscal. ¿Dudas hasta aquí? Ok. ¿Cuál es el objetivo de la planeación? Obtener recursos. Ya vimos de dónde. Pueden ser internos, externos, dependiendo de la productividad. ¿Dónde los voy a aplicar? Ese es importante. ¿Dónde los voy a aplicar? ¿Por qué razón? Porque si gasto de más, ¿qué va a pasar? No llego a las utilidades, que es prácticamente el modelo económico que nos vende una franquicia. La franquicia te da un modelo económico en donde te dice, mira, para que tú tengas utilidades de 100,000 pesos mensuales, tienes que comprarle a estos proveedores, esos proveedores los manejo yo franquicia maestra, evidentemente, pero al mismo tiempo solamente tienes derecho a contratar 5 personas. Si tú contratas 6, te sales del modelo y ya no ganas lo que te estoy ofreciendo. Si tú contratas 4 por ahorrarte, ¿qué crees? Entorpeces la operación y ya no eres productivo. Eso es lo que nos vende el modelo económico de una franquicia. Y exactamente nos dice cuánto es lo que podemos obtener y ojo, cuánto es el impuesto que hay que pagar. ¿Desde qué momento? Desde el momento en que estoy planeando. ¿De acuerdo? Desde ahí lo alcanzo a observar. Bien. Entonces la optimización de recursos es esto que hicimos aquí. Disminuir costos, gastos y aumentar ingresos o ventas. ¿De acuerdo? Y el plan de negocios es el que estamos comentando. Lo que te vende una franquicia maestra. Es decir, cualquier negocio, cualquiera, debiera de tener un proyecto de negocio, contadores. ¿Cuántos vendemos proyectos de negocio? Muy pocos. ¿Cuántos vendemos presupuestos? Muy pocos. Lo sé, no los pagan, me queda claro. Hay que aprender a venderlos. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver cómo nos sirve esa herramienta para poder planear fiscalmente. ¿Sí? Ok, no ven ahí, ¿verdad? No sé, casi no se ve. A ver, denme un segundo, porque yo tampoco veo. Un segundo. Ok, aquí está. ¿Se ve? Un poco mejor, ¿no? Ok, entonces la planeación proviene ¿de qué? Perdón, del proceso administrativo. Si la planeación es mala, pues tendremos que eliminar el procedimiento administrativo, ¿no? Entonces el proceso administrativo, dependiendo del autor que ustedes consulten, puede ir de 4 etapas o 4 fases hasta 7, dependiendo el autor.
En el caso, no me pregunten de quién es este, no me acuerdo, la verdad, pero es lo de menos. Nosotros utilizamos este proceso. ¿Cuál? El de previsión, planeación, organización, dirección y control. Este proceso administrativo se divide en dos etapas. ¿Cuál? La mecánica y la dinámica. Ojo, en la mecánica, compañeros, vamos a encontrar la parte de previsión. ¿Qué dice de la previsión? ¿Qué es la previsión? Si observan, dice, yo realizo los diagnósticos necesarios. ¿Diagnósticos de qué? Del negocio que estoy emprendiendo. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Ojo, para anticipar acontecimientos futuros. Es decir, desde que estoy haciendo la planeación, compañeros, o perdón, desde que estoy realizando el proceso administrativo en la previsión, me doy cuenta las necesidades que requiero o que voy a tener antes de que se den los hechos. ¿De acuerdo? En la planeación es qué voy a hacer, las estrategias que voy a utilizar para el negocio. ¿De acuerdo? En la organización, pues bueno, voy a dividir las tareas, quién las va a cumplir, cuáles son las obligaciones, quién va a ser el líder, etcétera. En lo que se refiere a la fase dinámica, prácticamente la empresa ya está operando, ya se empezaron a dar las ventas, ya se empezaron a dar los actos jurídicos. ¿De acuerdo? En la dirección, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer todo? ¿Cómo voy a controlar todo? ¿Cómo voy a sacar todos esos datos que me van a servir? ¿Para qué? Para controlar y poder hacer comparativos de rendimiento. Ojo, compañeros, ¿esto en dónde se da? Voy a repetir lo mismo, presupuestos. Presupuestos. Presupuestos antes de que se den los hechos. Antes de que se den los hechos. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿en dónde entra la planeación fiscal aquí, compañeros? ¿Dónde entra la planeación fiscal? Esa sería la pregunta. Para que entendamos mucho mejor esto, hay que recordar que tenemos como contribuyentes dos tipos de obligaciones, formales y materiales. Formales, presentar declaraciones, avisos, etcétera, etcétera, etcétera. Materiales, ¿a qué nos referimos? Con el pago del impuesto. ¿De acuerdo? Ok. Bien, dentro de estas obligaciones materiales existen dos actividades que son importantes distinguir. No es lo mismo la elusión que la evasión. No es lo mismo la elusión fiscal que la evasión fiscal, compañeros. La elusión tiene que ver con ¿qué? ¿Con qué? La elusión fiscal. La elusión fiscal lo que busca ¿qué es? Evitar el nacimiento de la obligación o crear las conductas antes de que nazca la obligación. Mientras que la evasión fiscal se da cuando ya nació la obligación tributaria. Es decir, nos habla un contribuyente. Oye, amiguito, ¿qué crees? Fíjate que tengo 10 millones de pesos por pagar de impuesto sobre la renta. Necesito una planeación fiscal. Ah, caray. ¿Una planeación fiscal? ¿Y cómo sabes que vas a pagar 10 millones de pesos? Es que ya es el cálculo. Es decir, la obligación ya nació. ¿Hay forma de evitar el pago? Eventualmente no, porque la obligación ya existe. Cualquier actividad que realicemos dentro de esta etapa, me regreso, dentro de esta etapa, ya que nació la obligación, compañeros, se llama evasión fiscal. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hacemos los actos antes de que nazca la obligación, se considera elusión. Ahora, ojo, puede haber elusión legítima y elusión ilegal. ¿Cuál sería la elusión legítima? Aquella que tiene que ver con apego a la ley. ¿Qué tiene que ver con la elusión ilegal, compañeros? Retorcer la ley para favorecerme. Lo que conocen en otros países como fraude a la ley. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de esto que estoy comentando, a ver, ¿el outsourcing es ilegal? Volvemos a lo mismo, lo han satanizado, pero hago la pregunta, ¿el outsourcing es ilegal? O sea, yo no puedo contratar gente especializada para ahorrarme la curva de aprendizaje, todo lo que representaría el costo,
Prefiero mejor contratar gente capacitada ya de ciertas áreas. ¿Para qué? Para ahorrarme el costo de aprendizaje. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿El outsourcing es ilegal? La respuesta es no. ¿Qué es ilegal? El uso que le dimos al outsourcing. ¿Qué tipo de uso? Ya saben ustedes, ¿no? Me han contado ventas de facturas, tener un outsourcing para evitar el pago o cubrir los derechos de los trabajadores, comerme el IVA y desaparecerla a los 2 años y constituir una nueva, 2 años más y la vuelvo a desaparecer, bla, 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 etcétera. Eso fue lo ilegal. Vámonos otra vez a la parte de la elusión. La elusión tiene que ver con una elusión legítima o una elusión ilegal. Si hablamos de una elusión legal, nos apegamos a la ley, es decir, los actos jurídicos que realizamos están apegados a la ley. Cuando retorcemos la ley, como el uso del outsourcing para evadir el pago de los impuestos o evadir obligaciones o derechos de los trabajadores, ahí ya estamos cayendo en una elusión ilegal. ¿De acuerdo? ¿Dudas con lo que acabo de explicar, compañeros? Porque esta es la base de la planeación fiscal. Vuelvo a lo mismo, me regreso al proceso administrativo. Lo tengo un poquito más adelante y me regreso. Ahí está. ¿En dónde? ¿En dónde se da? Se da, la tengo en rojo porque es un foco rojo. ¿De acuerdo? Hacer una planeación fiscal cuando ya nació la obligación, ahí en ese cuadrito rojo, en la etapa en que ya nació la obligación, perdón, ya estamos cayendo en un delito de defraudación. ¿Por qué razón? Porque eventualmente vamos a ¿qué? Simular actos jurídicos. Oye, tengo 10 millones de pesos de impuestos a pagar, ¿qué hago? Págalos. Oye, pero es mucho dinero. Pues ya lo sé, pero ya nació la obligación, ya no tienes nada que hacer. O te puedo dar una planeación fiscal que consiste en compra de facturas con una comisión del 4%, me han contado, no, del 4%. ¿Y qué facturo? Pues factúrate publicidad. ¿Por cuánto? Por 9,895,000 pesos para dejar una pequeña utilidad y pagar impuestos y no llamar la atención. Y ahí está el diablito aconsejando, ¿lo haré? ¿No lo haré? Pues aquí tenemos unos monitos, miren, aquí arriba. Hay que tener cuidado con esos monitos. Entonces, ¿lo hago o no lo hago? No, compañeros. Pregunta, ¿realmente te dieron la publicidad? No. Solamente fue ¿qué? La simulación del acto jurídico. Y esa simulación, entonces estamos cayendo en defraudación fiscal. Propiamente dentro de las etapas que comentábamos sería una evasión fiscal, ¿cierto? Porque la obligación ya nació y a través de ciertos artificios, me regreso, ahí está, a través de ciertos artificios evito el pago del impuesto. Y cuando estamos hablando de la elusión, si la elusión es legal, simple y sencillamente me apego a la ley. ¿Pero cómo me apego a la ley? Fácil. Desde que estoy haciendo ¿qué? La planeación. Es decir, proyecto cuántas son las ventas que voy a obtener, cuántos gastos puedo realizar derivado de esas ventas, cuál es la utilidad que me puede dejar. Si la utilidad es muy chiquita, ¿qué hago? Ajusto gastos, como lo hago ahí. Oye, ¿sabes que este gasto yo creo que no procede, este tampoco, este todo, para generar una utilidad mayor? Oye, pero fíjate que esta utilidad me implica el pago del impuesto de tanto. Caray. Pues estamos sacrificando gastos que sí pudieran servirnos para obtener una utilidad. ¿Y qué crees? Pues esta la vamos a pagar de impuestos. No, pues mejor si mete el gasto. Sí me explico. Y todavía no nace la obligación, ni siquiera estamos operando. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y una vez que determino cuál es el modelo económico con el pago del impuesto, ¿qué va a pasar? Que voy a poder identificar los riesgos. Oye, fíjate que para este gasto voy a necesitar este contrato, la fecha cierta, voy a necesitar ciertos entregables. Ojo, vuelvo a insistir, siempre y cuando el gasto sí abone a tu actividad.
o la autoridad podría presumir que carece de razón de negocio. ¿Y esto dónde lo vemos? Desde la planeación fiscal. ¿Les va sonando turbio la planeación fiscal? Así, ilegal. Oye, pues este nos está vendiendo ahí humo. Compañeros, la planeación fiscal se da desde antes de constituir la sociedad. Desde antes de constituirla. Regularmente, ¿qué constituimos, compañeros? Sociedad anónima. ¿Por qué? Porque es la que más conocemos. Oye, ¿cómo le pago al socio por dividendos? Ya vimos que son carísimos, ¿no? ¿Pagar dividendos? Carísimo. ¿Por qué no una sociedad cooperativa? Por ahí la autoridad ha dicho, ojo, si hace sociedades cooperativas es malo. Ah, caray, ¿por qué es malo? No, porque la sociedad, si es mala, desaparece la ley, desaparece la sociedad. Si es ilegal, ¿no? No es ilegal. ¿Cuál es el problema? El uso que le hemos dado a la figura. ¿Se dan cuenta de la ilusión legítima y la ilusión ilegal? Pudiendo utilizar una sociedad cooperativa siempre y cuando se ajuste a mis necesidades, eventualmente la tomo, la retuerzo y empiezo a pagar cosas por ahí que no debo, porque ni siquiera se ajustaba a mis necesidades, pero yo la hago o la utilizo ¿para qué? Para evitar el pago del impuesto. Esta parte es importante, compañeros, porque cuando hablamos de una evasión fiscal, el objetivo per se del acto jurídico es el impago del impuesto. Es decir, no pagarlo. ¿De acuerdo? Ese es el punto medular de la planeación fiscal, en donde la autoridad pone el dedo en la llaga. ¿Es ilegal la planeación fiscal? No, la planeación fiscal no es ilegal. Lo que es ilegal, ¿qué es? Inventarse historias, compañeros. Inventar actos jurídicos. Ese es el gran problema. Mande. ¿Cómo? No te entiendo, perdóname. Una documentación viciada para poder adquirir beneficios como el paraíso fiscal, ciertas herramientas, medios de ilegalidades, ¿no? Sí, esos son los andamiajes o estos que comentamos, que está acá, estos artificios, en donde yo me llevo las utilidades a refipres o regímenes fiscales preferentes, paraísos fiscales, que es lo que comentas, ¿a través de qué? De intereses, ¿a través de qué? De pago de intangibles, como regalías, como un sinfín. Y resulta que aquí no terminas pagando el impuesto, ¿por qué? Porque aquí metiste un gasto y en el otro país no pagas impuesto, ¿por qué? Porque es un paraíso fiscal. Paga una tasa chiquitita o no paga, dependiendo de dónde se vaya, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Sí, es correcto. Perdóname que te haya insistido, pero no lo entendía bien. Sí, es correcto. A través de ese tipo de estructuras o esos andamiajes, que lo que buscan es evitar el pago del impuesto, pero ese es el objetivo. El objetivo ni siquiera es operar la empresa. El objetivo es no pagar impuestos. Ese tipo de simulaciones son las que la autoridad dice, esto no va, no es correcto. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí entonces? Entonces, si nos vamos a la parte de la evasión fiscal, ¿a qué se refiere? A lo que comentábamos. La evasión fiscal implica incumplimiento. Me niego, no quiero pagar impuestos. Pues nadie quiere, pero hay que pagarlos. Entonces, ¿utilizo qué? Cualquier cosa para no hacerlo. Incluso ajustar, incluso comprar facturas, incluso cantidad de cosas que se pueden hacer. Me han contado. ¿Sí? Ese es el gran problema, ¿de acuerdo? Porque caemos en evasión fiscal. Bien, cuando hablamos de la elusión fiscal, entonces, esta se da antes de que nazca la obligación, y esa es la que comentamos. Cuando es lícita, ¿qué crees? Tú puedes hacer lo que quieras, como lo que acabamos de comentar. Una elusión que pudiera ser lícita, tengo la posibilidad de pagar en régimen general de personas físicas hasta una tasa marginal de un 30%. Si yo vendo 1,000,000 de pesos, pues voy a pagar 300,000 pesos. Tengo esa posibilidad, ¿cierto?
¿Y por qué no mejor me voy al reciclo? Y termino pagando ¿cuánto? ¿Cuánto representaría de 1,000,000 de pesos? 25,000 pesos. ¿Qué pago? ¿300 o 25? 25,000 pesos. Compañeros, esa es una ilusión legal. El hecho de elegir el mejor vehículo jurídico que más me convenga para no pagar impuestos. Oye, pero es que la planeación fiscal es ilegal. Pues entonces desaparece todos los regímenes y todos pagamos así, no sé, por impuestos cedulares, ¿no? Por actividad y vámonos. ¿No? Y se acabó. ¿No? Sí, me van siguiendo. Ese es el detalle. Entonces, hay que ver que la planeación fiscal depende incluso del régimen fiscal en el que vas a tributar. Oye, como para uso o goce temporal de bienes o arrendamiento, pues, arrendamiento, resulta que puedo optar, o mejor dicho, puedo deducir a través de la deducción opcional, esa del 35%, deducción ciega para los cuates. ¿Y por qué? Volvemos al 100%, perdón, del millón de pesos que yo obtengo de ingresos menos el 35%, estamos hablando que son, ¿qué? 650,000 pesos, ¿no? De utilidad. Sobre esos 650,000 pesos voy a terminar pagando alrededor de ¿cuánto? 180,000 pesos. ¿Por qué no mejor me voy al reciclo? Otra vez. Y termino pagando 25,000 pesos. Eso es una ilusión legal, lícita, legítima. ¿Se entiende, compañeros, la gran diferencia? ¿Dudas? Volvemos a las empresas. Desde antes de constituir la empresa, nosotros ya estamos haciendo la planeación fiscal. Vuelvo a insistir, ¿por qué una sociedad anónima? ¿Por qué no una sociedad cooperativa? ¿Por qué no una sociedad civil? ¿Por qué una sociedad por comandita simple, comandita por acciones? ¿Por qué? ¿Por qué no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, abogados? Analizar las características, contadores, analizar las características de ¿qué? De cada sociedad. Ver cuáles son las prerrogativas que te ofrece cada sociedad. ¿Para qué? Para que cuando te pregunten, oye, ¿por qué sociedad me voy? Una SA. ¿En serio? ¿Una SA? Oye, ¿qué te parece si constituyo una sociedad por acción simplificada, una SAS? ¿En serio? Y lo digo de verdad, de manera muy respetuosa, porque a eso nos dedicamos. Yo puedo decir solamente, yo constituyo igual que ustedes, seguramente muchos de ustedes, constituyo la SAS. Y decimos solamente por vender el servicio. Ándale pues, una SAS. ¿En verdad es lo que necesita el cliente, una SAS? Compañeros, todos los retiros que hace en una SAS un socio son dividendos. ¿Cuánto cuestan los dividendos? Ya lo comentamos. Casi el 50%. ¿Le vas a hacer pagar 50% por cada retiro? ¿En serio? ¿Solamente por cobrarle los honorarios? Perdón, vuelvo a insistir, con todo, de verdad, con todo el respeto que me merecen, porque a eso nos dedicamos. Yo también me dedico a eso. Entonces, si no es el vehículo que más le conviene al empresario, recomiéndale una empresa acorde a su actividad, acorde a sus necesidades, y explícale cuáles son los beneficios. Número 1, eso es planeación fiscal, compañeros, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Que te va a ver con buenos ojos. Ah, mira, este sí sabe. Porque el otro me decía que una SAS. Y es un ejemplo que acabo de agarrar del día de ayer, ¿eh? La verdad es que le vendí la SAS. No, no es cierto. Y ciertamente dicen, oye, ¿sabes qué? Si bien es cierto, al notario quizás le pagues un poco más por la constitución de la sociedad, operativamente hablando, te va a funcionar otro tipo de sociedad. No te vendo el servicio yo, pero ¿qué crees? Me quedo con la asesoría, me quedo con la contabilidad y de acuerdo a la confianza que le hayas inspirado al cliente, ese es el beneficio que vamos a obtener, compañeros. Suena bien, ¿no? Por eso insisto, si nos vamos a dedicar a la industria, al área empresarial, pues evidentemente hay que meternos a ver todos los beneficios que da cada una de las sociedades. ¿Por qué? Porque desde la Constitución se da la planeación fiscal. Mande. Entonces yo empresaria quiero contratar a un contador. Le recomiendo uno bueno. Voy a contratar un psicólogo, voy a contratar un financiero, voy
Sí. todo eso en un contador, ¿no? Entonces yo creo que Perdón, déjenme ver, espero que no me lleve nada, un segundito. Creo que no, a ver. Ay, creo que no alcanza, perdóneme. Deme un segundo. Gracias, profesor. Gracias, maestro. Ay. Disculpen. Por favor. Se alcanza, ¿verdad? Ay. Creo que sí. Ahí está. Gracias, maestro. Ay, muchas gracias. Ahora sí. ¿Ya se escucha? Hola, hola. No, creo que está apagado. Por favor, si gusta encenderlo. Le comentaba, doctor, yo como empresaria, ¿no? Quiero contratar un contador, lo que estoy escuchando. Sí. No voy a contratar un contador entonces, voy a contratar un asesor financiero, un psicólogo, y yo le digo a mi contador, oye contador, yo tengo tal empresa, pero quiero cambiar de giro. ¿Tú me puedes asesorar qué giro me conviene y cómo puedo empezar? ¿Tú me puedes hacer una sábana o ponerme un menú para que yo pueda cambiar de giro? ¿Cómo puedo empezar? ¿Eso me lo puede decir el contador? Sí, claro, por supuesto. Me llama la atención porque, gracias, perdóneme, maestro. Al contrario, sí, me llama la atención porque sí, hay clientes que nos dicen, oye, yo nada más te pago por la terapia, ¿no? Porque vamos, vemos sus cosas en 10 minutos y te avientas una hora escuchando todos sus problemas maritales y familiares y demás. Tú nada más me cobras por terapia. Entonces sí, es correcto lo que menciona. Sí, técnicamente un contador podría decirle si le conviene o no le conviene cambiar de giro, por qué no le convendría en su caso, o qué actividad va a desarrollar, ¿no? Un ejemplo de esto que estamos comentando, vuelvo a insistir, la planeación se da desde el origen. Los notarios prácticamente trabajan por machote. Entonces, en muchas ocasiones resulta que en el objeto social aparece construcción. ¿Te vas a dedicar a la construcción? ¿No? Entonces, ¿qué hace la construcción ahí? La construcción está sujeto a materia de lavado de dinero. ¿Te vas a dedicar a los reportes? No. Entonces no tiene sentido. Eso lo tendría que ver el contador. Desde el momento que les llega el proyecto del acta, habrá que revisarla y quitar todo aquello que no sirve. Porque aparte, sin considerar que de acuerdo a la autoridad, una empresa con un objeto social ilimitado, probablemente se va a dedicar a la venta de facturas. Eso es la forma de pensar de la autoridad. ¿De acuerdo? Un objeto ilimitado de las empresas te lleva eventualmente a dedicar a facturar operaciones inexistentes. Ese es parte del protocolo que ellos tienen considerado para poder identificar a las empresas factureras. Entonces, ¿vale la pena? La respuesta es no. Entonces, solamente habrá que cerrar el objeto social a las actividades que realmente vamos a desarrollar. Oye, pero pues a lo mejor en un futuro construyo. ¿En serio te vas a dedicar? Bueno, no, entonces quítala. No tiene caso. Eso lo puede decir un contador. Sí, por supuesto. No somos todólogos. Aunque a veces nos agarran como psicólogos, no lo somos. Traen más problemas todavía que los propios clientes. Entonces, pero sí, todo este tipo de asesorías sí las puede dar el contador. ¿De acuerdo? ¿Bien, dudas hasta aquí, compañeros? ¿No? Ok. Ok, entonces continuando con la parte de la elusión fiscal, lo que se busca dentro de la elusión, pues, cuando está pegada a la ley no tenemos problema. Pero si estamos hablando de una elusión ilegal, pues evidentemente lo que va a buscar que es evitar el nacimiento de la obligación a través de diferentes estructuras, que las estructuras per se no son ilegales. Lo ilegal es el uso que les vamos a dar. Y eso es lo que castiga y condena a la autoridad. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Sí? Perdón, me regreso a dos conceptos importantes. Los dos últimos. Lo que nos va a castigar es la simulación. ¿Qué es la simulación? Hacer como que realicé ciertos actos cuando no los realicé. ¿De acuerdo? Eso es un delito, la simulación. Y hoy en día castiga la sustancia sobre la forma, aunque esto no debiera de ser así, por el asunto de la razón de negocio.
estos gastos que comentábamos aquí de nuestra quincena, si los elimino es porque no abonan al objetivo. Si abonaran, tendría razón de negocio. ¿Sí, compañeros? Entonces, ojo, ¿qué es la forma y el fondo? Yo les regalo un osito de peluche envuelto en papel de estraza, porque la verdad me da flojera estarlo yendo a envolver ahí una casa de regalos, y se lo obsequio. ¿Qué es el fondo y qué es la forma? El fondo es el osito de peluche, que es la parte importante. La forma es el papel de estraza, ¿no? Sí, lo sé, chicas, lo sé. Ya sé que para ustedes lo importante es la forma. Lo sé. Y no es que sea un comentario misógino, aclaro, es real. ¿No? A pesar de que el osito esté espectacular, oye, pues es que me lo debiste haber dado un globo, bla, 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 ya se echó a perder todo lo demás. En un papel celofán, sí, ya de perdida, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es un ejemplo muy simple de lo que es fondo sobre forma. Es la misma situación aquí, compañeros. Si yo me voy a dedicar a realizar ciertas actividades, la actividad se tiene que desarrollar. En el momento que yo empiezo a armar el presupuesto y empiezo a analizar los gastos en los que voy a incurrir, esos gastos tienen que ser reales. Reales. Si los gastos no son reales, entonces caemos en simulación. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Ninguna? Bien. Ok. Entonces la planeación fiscal tiene que ver con todos estos, este plan de acción que vamos a estructurar con el objeto de ¿qué? De no pagar impuestos de manera innecesaria. No pagar impuestos de manera innecesaria. Ojo, no me estoy refiriendo a evitar el pago del impuesto. Me estoy refiriendo a no pagar de manera innecesaria. Pagar lo justo. ¿Y qué es lo justo? Iba a decir una barbaridad. ¿Qué es lo justo? Lo que realmente aplique, sin caer en los dos conceptos que comentamos, simulaciones y que la forma esté por encima del fondo, porque estoy ocultando algo que en realidad no se llevó a cabo. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí podríamos decir en qué parte se da la planeación fiscal. Pues es muy sencillo. En la parte mecánica, en donde estructuro toda la estrategia para poder, ¿qué? ¿Están dormidos? Ya se me durmieron. Sí, hace calor, lo sé, lo sé. ¿Qué hago aquí entonces, compañeros? En la parte mecánica, ¿y qué hago? Doy toda la estrategia, todos los pasos que voy a seguir para poder obtener el resultado. Entonces, vuelvo a insistir. Presupuestos, presupuestos, presupuestos. Oye, carece de razón de negocio. Compañeros, esto que hicimos aquí, ¿cómo le llaman ustedes? Es un presupuesto. Presupuesto. ¿Por qué razón tengo el salario quincenal o mensual que estoy obteniendo y todos los gastos que pueden llevarme a llegar a la quincena o al mes con dinero en la bolsa? Todos estos gastos que estoy eliminando es porque en el presupuesto ya no entran. Y para evitar endeudarme, ¿qué hago? Esto. Ahora estoy endeudado, ¿qué hago? Presupuesto, compañeros. Volvemos a lo mismo. ¿Quieres salir de las deudas, de las tarjetas que de verdad le duele la cabeza a uno nada más de pensar en ellas? Presupuesto. Elimina gastos, todos los gastos innecesarios. Eso te va a llevar a ¿qué? A obtener cierto margen, así es, cierto excedente de flujo que me pueda llevar a pagar rápidamente las tarjetas. Pero ojo, evidentemente entre más margen tenga dentro de mi actividad, ¿a dónde me va a llevar? Al pago del impuesto. Al pago del impuesto, pero eso es un costo adicional que debo de considerar, porque si al término del mes resulta que tengo 100,000 pesos de utilidad y tengo que hacer un pago de 80,000 pesos a la tarjeta, ¿qué va a pasar? Que antes de hacer ese pago, lo que tengo que hacer es presupuestar, ¿qué? El impuesto. El impuesto. Entonces, ¿se dan cuenta cómo el presupuesto es bien importante? ¿Y es parte de qué? De la planeación. Es parte de la planeación.
Dudas, compañeros. Ya no me detengo aquí, es parte de lo que estamos comentando. La planeación fiscal se da antes de que nazca la obligación tributaria. Una vez que nace la obligación tributaria, compañeros, llámenle como quieran, no es planeación fiscal. Seguramente será un problema de defraudación fiscal. ¿De acuerdo? Entonces, la planeación se da antes de constituir la sociedad. ¿Por qué razón? Otro ejemplo. Constituyo, la que siempre nos gusta, sociedad anónima. Ejemplo de planeación fiscal en la sociedad anónima. ¿Qué elijo? ¿Consejo de administración o administrador único? Ese es un gran problema. La mayor parte de la gente dice, administrador único porque yo quiero ser el que figure ahí. ¿Qué creen? Que el hecho de que tú estés como administrador único, evitas obtener ingresos de otra naturaleza por parte de la sociedad. Como parte del consejo de administración, te puedo dar muchos tipos de ingresos, muchos. ¿Como cuáles? Los mismos dividendos, emolumentos, ¿qué más? Honorarios, sueldos y salarios, siempre y cuando no seas presidente del consejo. Eso es planeación fiscal. Estoy incurriendo en un delito. Viene en la Ley General de Sociedades Mercantiles, compañeros. Ahí viene. ¿Y desde qué momento decidí que voy a hacer todo este tipo de pagos a los accionistas? Desde antes de que se constituya. Desde la creación. Ahora, de pronto resulta que ya llegamos cuando una empresa está constituida y tiene administrador único, ¿ya no le puedo mover? Sí le puedo mover, para eso están las asambleas. ¿Y estaría incurriendo en una simulación? La respuesta es no. Ahora vuelvo a hacer la pregunta inicial, la planeación fiscal. ¿Es un delito? Lo que es un delito es la simulación de actos jurídicos. ¿Sí? Y vamos a ver una serie de conceptos que por ahí nos maneja la autoridad. Fíjense, en lo que se refiere al mecanismo de los combates híbridos, esas empresas por las cuales no logramos identificar si son operaciones de capital u operaciones de deuda, entonces como es imposible identificarlas, pues resulta que para algunas empresas es bien fácil manejar instrumentos híbridos y evitar el pago del impuesto. Pero ojo, establece en la exposición de motivos, en el caso de la expresión acuerdo estructurado, se introduce para evitar ¿qué? Planeación fiscal. ¿De qué tipo? Agresiva. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Fíjense. También, pagos realizados a entidades extranjeras transparentes. Son aquellas que no logramos identificar si paga la sociedad o paga el accionista. ¿De acuerdo? Nos referimos a empresas transparentes. Señala, esta falta de claridad también se ha aprovechado para utilizar a las mismas en esquemas de planeación fiscal ¿qué? Agresivas. Va de nuevo, otra. Ingresos sujetos a refipres. Señala, son fundamentales para combatir planeaciones fiscales agresivas. Yo creo que con estas tres láminas podríamos identificar cuáles son las planeaciones fiscales que está combatiendo la autoridad, ¿verdad? ¿Cuáles son? Las agresivas. Las agresivas. Oye, Víctor, pero ¿y los esquemas reportables? Si ustedes revisan el 195, si mal no recuerdo, ¿qué creen? Todos estos conceptos de lo que establece la acción del proyecto BEPS, las 15 acciones, se refiere precisamente a esos esquemas, no a los convencionales como los que acabamos de comentar. Entonces, ¿la planeación fiscal es ilegal? No, lo que es ilegal, ¿qué es? Simular actos porque se considera una planeación fiscal agresiva. Y eso sí, lo sanciona la autoridad. ¿Vamos bien, compañeros? Otra, limitantes de las deducciones de los intereses. Por ahí, si recuerdan ustedes, en la reforma
fiscal que hubo respecto a lo que es la capitalización delgada, en donde la deuda respecto al capital tiene que guardar una proporción de 3:1. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con 3:1? No, no es el marcador del América contra el Chivas. ¿A qué me refiero? Ya dejan de llorar. Por favor, si vas a llorar, por favor, ya al fondo. No, no es cierto, no hay nadie. ¿A qué se refiere? Mande. ¿Qué tiene uno? ¿El capital o la deuda? Ok. Es decir, si yo no guardo o no conservo esa proporción, tengo una limitante para las deducciones. ¿Por qué razón? Porque en la medida de que tu deuda sea 3 veces más que tu capital, ¿qué va a pasar? ¿Perdón? Bueno, sí, pensemos que estuviera totalmente endeudada, pero ¿qué hacen las empresas bajo ese esquema? Que a través del pago de intereses se llevan las utilidades regularmente a Refipres. Vuelvo y vámonos a ese razonamiento que hemos hecho. Ese tipo de planeaciones fiscales, ¿quién las hace? El 95% de empresas, de micro y pequeñas empresas de nuestro país, no. Regularmente son ¿quién? Las multinacionales. Las multinacionales. Entonces, si observan ustedes, esta limitante del pago de los intereses o la deducción de intereses, ¿se refiere a qué? Evitará que los contribuyentes puedan realizar planeaciones fiscales agresivas. ¿Todas las planeaciones fiscales entonces son ilegales? Las que son ilegales son las agresivas. No lo digo, no lo dice Víctor. ¿Quién lo dice? Ahí está la exposición de motivos. Ahí viene la exposición de motivos. Porque lo que se busca evitar, ¿qué es? Las simulaciones de actos jurídicos. ¿De acuerdo? Reglas antielusión, artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, lo que comentábamos de la razón de negocio. ¿Qué es lo que busca? ¿Evitar qué? Problemas de elusión fiscal. ¿De qué naturaleza? Agresiva. ¿Por qué razón? Porque a través de las simulaciones se pretende disminuir el pago de los impuestos. Lo que comentábamos, 10 millones de pesos tienes que pagar impuesto, hazme una planeación fiscal. Pues ¿qué te parece si te vendo una publicidad por 9.800.000 pesos? Y ya te quedas con una utilidad de 200.000 pesos y pagas sobre 200.000 pesos impuesto, para que la autoridad no se dé cuenta. Bueno, con los comprobantes fiscales, compañeros, la autoridad ya sabe perfectamente, y sobre todo, ¿qué creen? Que revisa los últimos días del mes. Échate ahí un clavado, le dice a los auditores, revísate todos esos que facturaron los últimos días del mes, que facturaron y las cantidades que facturaron. Es un modus operandi, compañeros. Entonces, hay que tener, y sobre todo intangibles. Lo que acaba de usted comentar es bien importante. Regularmente lo que busca la autoridad son intangibles, porque si yo compro una maquinaria, pues ahí están los fierros. Si compro un automóvil, pues ahí está el cacharro, ¿cierto? Si compro mercancía, pues ahí están las cajitas y están las entradas ahí en el Cardex. Y si compro publicidad, asesoría fiscal por 10 millones de pesotes. Bueno, yo no me voy a meter esos temas políticos, pero el punto es que esos intangibles son los que hoy en día la autoridad está persiguiendo. Intangibles, lo que usted acaba de comentar es bien importante. No, pero ahora se está manejando la decisión de campaña de venta. Ya. En este momento de crisis. Ok, sí, por supuesto. Por supuesto. Ahora también es cuestionable de pronto los criterios que se utilizan, ¿no? Por ahí había, en algún momento comenté del caso de una empresa en la cual en la época de la pandemia pues estaba a punto de la quiebra y se la jugó invirtiendo su venta más importante en todo lo que es ventas a través de redes sociales, no sé cómo se le llame. Contrató ahí su community manager y él se lo administró todo. Lo importante es que todas las redes sociales
arrojan reportes de ingreso, y me refiero a ingreso, cuántas personas entraron, cuántas personas de esas que entraron compraron, etcétera, etcétera. Entonces hay forma de poder acreditar que efectivamente el pago se hizo. Y que las ventas al siguiente año empezaron a crecer derivado de esa erogación, pero así de bote pronto la autoridad decía, oye, ¿sabes qué? Es que esto carece de razón de negocio. Pues ¿según quién? Porque pues ahí están las ventas, se incrementaron. Entonces, dentro de esta parte de las reglas de anti-ilusión, se busca controlar dos cosas. ¿Cuál? Que las operaciones o los actos jurídicos, número uno, sean reales, no se estén simulando, sobre todo que tengan razón de negocio, que es esto que comentábamos. Es decir, que esta erogación que aquí señalamos no aparezca, porque no me ayuda, no me abona a obtener el resultado. ¿Se acuerdan lo que comentábamos en un principio? Este ejemplo burdo o simple me ayuda a entender esto del quinto A. ¿De acuerdo? Por otro lado también, que la erogación no solamente haya servido para evitar el pago del impuesto. ¿A qué me refiero? Que ocasionalmente hay contribuyentes que lo único que hacen es gastar para no pagar el impuesto. Uno podría decir, pues bueno, pues es válido, ¿no? Quizás, puede ser, prefiero comprar 2 mesas a pagar el impuesto. Podría ser correcto, sí, pero compraste las mesas y ahí están. El problema es cuando compras intangibles y no existe el servicio, nunca se te dio el servicio, no tienes forma de soportarlo, comprobarlo. Les he comentado por ahí, alguien, los que me van siguiendo en alguna de las clases, el caso de, si alguien me dice que no lo conoce, me lo puede indicar. ¿Alguien sabe el problema en el que está metido el Club Barcelona? Que se habla mucho de que compró árbitros. No, bueno, realmente ese no es el problema. Así lo han subido a las redes y a los medios. El problema es que las autoridades fiscales de España descubrieron pagos realizados a una empresa que era dueña o que es dueña de una persona que dirigía el arbitraje en España. Pero ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? Que no tenían forma de comprobar qué fue lo que adquirieron. Pagaron asesoría arbitral. Pues dame los entregables. Pues no tenía nada. Entonces es evidente que es una ¿qué? Simulación. Es un acto jurídico simulado. Eso, compañeros, es defraudación fiscal. Eso no es plagiación fiscal. Ahora lo han manejado de otra forma, ¿no? Por compra de árbitros y demás. Son bobadas. Hay que irnos a la parte jurídica. Y ese es el gran problema. Actos jurídicos simulados. ¿Sí? ¿Qué más respecto a las reglas antielusión? Que la autoridad tendrá la facultad de poder recaracterizar esos actos jurídicos. En el caso que comentábamos en concreto, ¿no? Un intangible que adquiriste por 7 millones de euros, ¿realmente se llevó a cabo? No. Entonces tendrás que recaracterizarlo. ¿Qué es recaracterizarlo, compañeros? Darle los efectos jurídicos que realmente debía de tener. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo muy sencillo que van a entender. La compra de los automóviles hoy en día se da a través de una planeación fiscal extraordinariamente chafa que se llama arrendamiento puro. ¿Por qué razón? Porque a través del arrendamiento financiero, ¿cuánto puedes deducir de un auto que te cuesta 1 millón de pesos? Solamente puedes deducir 175,000 pesos. Todo lo demás, bye, no se puede. ¿De acuerdo? Oye, pero es que la ley se interpreta otra manera. Bueno, esa es otra cosa. El punto aquí es que son 175,000 pesos que se pueden deducir al 25%. ¿Sí vamos bien? Y el IVA, pues evidentemente, tiene la misma aplicación. ¿Qué sucede en el caso del arrendamiento puro? Son 200 pesos diarios que a razón de 30 días son 6,000 pesos por 12, son 72,000 pesos. Es decir, en lugar de deducir 42,000 pesos aproximadamente de deducción de inversiones, deduzco 72, pero el arrendamiento puro resulta que yo puedo anticipar 800,000 pesos para comprar el automóvil. Esos 800,000 pesos hay empresas que lo están manejando como servicios profesionales. Pregunta, ¿una financiera qué servicio profesional te está entregando? ¿Qué te está proporcionando?
¿Es justificable 800,000 pesos? ¿Qué creen que está haciendo la autoridad? Lo está sancionando, porque dice la autoridad, me estás revistiendo de arrendamiento puro algo que en realidad era arrendamiento financiero, por lo tanto te lo recaracterizo. Toda esa deducción que tú tuviste por ese auto, los anticipos de rentas, etcétera, 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 esos no valen y le vas a dar el tratamiento fiscal que corresponde. ¿Y ustedes revisan los contratos, compañeros? Digo, no seremos quizás abogados especialistas en contratos, pero lo revisan y de verdad se van a dar cuenta que están bien mal hechos. Dice el contrato, servicios administrativos. Dice la factura, pago de servicios administrativos, y la transferencia, servicios administrativos. ¿Cómo se llamó el cuento? Simulación de operaciones, claro. Simulación de actos jurídicos. Porque, vuelvo a insistir, estamos revistiendo de arrendamiento puro algo que en realidad era arrendamiento financiero. Esto se le llama recaracterización. Y eso es lo que está haciendo la autoridad. Y solamente fue una planeación fiscal agresiva. Por eso decía yo, hay una planeación fiscal extraordinariamente chafa. Para mí, obviamente ustedes dirán, no, pues a mí sí me ha servido. Está bien, qué bueno. Qué bueno. Yo considero que está muy riesgosa, pero bueno. Hay gente que les gusta el deporte extremo. A mí no. Yo prefiero dormir tranquilo. Bien, considerando entonces, haciendo un análisis de derecho comparado respecto a esta cláusula antielusión, podemos observar ciertos conceptos que tienen que ver con operaciones o actos simulados que se dan en España, Francia, Israel. En España viene actos notoriamente artificiosos o impropios. Fíjense, en la India, abuso de las disposiciones. ¿Cuáles disposiciones? Legales. Israel, elusión inapropiada. ¿Por qué? Porque lo que comentábamos, si bien el acto jurídico es legal, su aplicación no lo es, y los beneficios tampoco. En Italia, operaciones realizadas sin razón económica. Corea, sustancia de la operación o beneficio económico. Ahorita voy a hacer una crítica respecto a esta regla antielusión de nuestro país. Francia, fraude a la ley. Abogados lo conocen perfectamente. Suecia, violación a los propósitos de la legislación. Fíjense nada más, y en Estados Unidos se refiere a los pasos de los actos jurídicos que se tienen que llevar a cabo. ¿Cuál es la crítica? Si usted revisa la exposición de motivos, compañeros, traen todos estos conceptos. La pregunta es, ¿por qué nuestro legislador ocupó el que menos se identifica, no? ¿Cuál? Operaciones realizadas sin razones económicas, ¿no es cierto? Que hasta la Corea. Sustancia de la operación o beneficio económico. O sea, de verdad, y es más, si ustedes revisan la exposición de motivos y cómo queda en el quinto A, existe un divorcio completo entre la exposición y cómo queda la regla. Tal parece, lo he comentado en algunas otras ocasiones, que la exposición de motivos la desarrolló una persona y el artículo lo elaboró otro. Así como las exposiciones de algunos alumnos, en donde se reparten el tema y cuando llegan a la exposición, pues no tiene congruencia ni vínculo ni nada que ver una cosa con otra de lo que dicen, ¿no? Lo mismo sucedió con esto. Entonces, teniendo tantos conceptos que son claros, ¿por qué razón escogieron el más feo? No me pregunten, de verdad, porque ni yo lo sé. Es más, ni ellos lo saben y es más, ni ellos lo entienden, que es lo peor de todo, ¿no? Y votaron por él. Pero bueno. Ok, entonces respecto a las consecuencias de la recaracterización, ya lo comentábamos, es darle simplemente la aplicación jurídica al acto que realmente debía de tener. No me detengo demasiado en en la tesis, habla exactamente de lo que estamos comentando, en donde también la Corte ha señalado que la elusión es ilegal, pero pues, obviamente aquellos que tienden, ¿a qué? A simular actos. La elusión per se no lo es, siempre y cuando se apegue a la ley. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, cuando hablamos de todos estos conceptos que hemos analizado, podemos llegar a la conclusión que una planeación fiscal agresiva es la que en teoría la autoridad tendría que estar atacando, más no las planeaciones fiscales
convencionales, que están completamente apegados a la ley, donde los actos jurídicos son reales, porque se encuentra soportado en mi presupuesto, desde ahí establecí los gastos que iba a tener, cosa diferente, y me explico, en un presupuesto, los presupuestos son mensuales y son anuales. Si yo voy a pagarle a un contador asesoría, en todos los meses va a estar el pago de esa asesoría en los gastos de administración. ¿Qué sucede cuando ese acto es simulado? Que resulta que en todo el presupuesto no existe el gasto y en diciembre, ¿qué crees? Ahí están los 10 millones de pesos de pago al contador. Oye, tus ingresos son de 100 millones, ¿pagaste 10 al contador? O sea, ¿te cobró el 10%? Ni los auditores. Y aparte se los diste en diciembre. ¿Eso les resulta razonable? No, eso es lo que sanciona la autoridad, ¿de acuerdo? Por eso, insisto, el presupuesto es indispensable para la planeación fiscal, porque se puede utilizar incluso como soporte, y para aquellos que son contadores saben perfectamente que un presupuesto no lo elaboras ni en un día, ni en 2, ni en 3, ni en un mes, ni en 2 meses, ni en 3 meses. Entonces, así como para poderlo fabricar, para poder soportarlo en una revisión, es imposible, porque prácticamente los presupuestos son científicos, en serio, tienen que estar perfectamente estructurados. Y si no, pues ahí están las periciales contables, en donde el contador puede señalar en que esos presupuestos no se hacen de un día para otro. Entonces, me parece que es importante empujar o promover los presupuestos para nuestros clientes. Que no los pagan, me queda claro que no los pagan, hay que venderlos, porque son una herramienta de verdad bien importante, en muchos sentidos. ¿Sí? Finalmente, hablando de las planeaciones fiscales que de pronto pudiera observarnos la autoridad, son aquellas que tienen que ver con los esquemas reportables. Sin embargo, los esquemas reportables, se observan ustedes que buscan también sobre las estrategias de planeación fiscales agresivas. Volvemos a lo mismo. ¿Y qué buscan los esquemas reportables? Los esquemas reportables lo que buscan es allegarse de información de inmediata. Es decir, el SAT o las autoridades hacendarias que tenían información 3, 4, 5 años después de que se habían consumado ya los hechos. Entonces ya buscaban a las empresas y ¿qué crees? Ya ni existían. Con los esquemas reportables lo que buscan es tener información fresca, de primera mano, inmediata respecto a los esquemas fiscales, sobre todo los agresivos. ¿Y cuáles son estos? Aquellos que tengan que ver con evitar el intercambio de información con autoridades de otros países. ¿Con quién sucede esto? Paraísos fiscales. No existe intercambio de información. Tendientes a transferir residentes en el extranjero que aplique convenios para evitar la doble tributación. Es decir, si existen tratados y no tienes acceso y a través de ciertos contribuyentes resulta que ya te estás beneficiando, también es un esquema reportable, porque no tenías derecho a ese beneficio. ¿Sí? Aquellos que involucren operaciones entre partes relacionadas. ¿De qué tipo? Transmisión de intangibles, que es lo que acabamos de comentar. ¿Sí? Aquellos que se realicen por reestructuraciones corporativas también son esquemas reportables. En lo que se refiere a uso-goce temporal de bienes sin contraprestación, es decir, a título gratuito, también es esquema reportable. Evitar la configuración de establecimiento permanente. Es decir, si tu estrategia evita que se configure el establecimiento permanente para evitar el pago del impuesto aquí, es esquema reportable. ¿Sí? Transmisión de activos depreciados. Me han contado que ya se terminaron de depreciar y los vendo. ¿A quién se los vendo? A mi hijo. ¿Y qué hace tu hijo con eso? Me lo renta. Y ya le estoy dando vuelta a la depreciación, al odómetro, 3, 4, 5, 6 veces. Eso son esquemas reportables. ¿De acuerdo? Involucrar mecanismos híbridos, que son los que comentábamos. Aquellos que no tenemos forma de identificar si son instrumentos de deuda, son de capital, esos son aquellos que se utilizan porque se llevan las utilidades a otros países para evitar el pago de los impuestos. Y como no hay forma de poder empatar las legislaciones, aquí no pagan y allá tampoco. ¿Sí? Aquel que busque, aquella estructura que busque ocultar al beneficiario efectivo, también se considera esquema reportable.
Evite la aplicación del 10% adicional sobre dividendos. Lo que comentábamos, son carísimos y aplícales el 10 más, son 40 y tantos por ciento, ¿no? Y también aquellos que tengan diferencia entre sus registros contables y fiscales en un 20%, también podría considerarse como esquemas reportables. Finalmente, entonces, cuando hablamos de planeaciones fiscales agresivas, ¿a qué se refiere? A erosionar la base impositiva de una manera artificiosa, ¿de acuerdo? A través de simulaciones. Son riesgosas, están penadas por la ley, pues hay que tener muchísimo cuidado, y son un delito. Son un delito y que te puede llevar incluso a la cárcel, porque también se podría configurar por ahí el de delincuencia organizada. Entonces, ojo, comprar comprobantes no es planeación, eso lo dejé claro desde el principio, ¿verdad? No es planeación. Huyan y cuéntenselo a quien más confianza le tengan, porque de verdad que esto es una bomba de tiempo. Bien, una planeación fiscal sana, ¿a qué se refiere? Apegarse a la ley, evitar simulaciones, hacerlo antes de que nazca la obligación tributaria. ¿A través de qué? De esquemas reales, de operaciones reales. Si voy a arrendar, estoy arrendando, ahí está la maquinaria. Si voy a arrendar, ahí está el inmueble, estoy arrendando, es real, no estoy simulando. Eso es apegarse a la ley, ¿de acuerdo? Y algo importante es que a través de estos mecanismos sí se puede diferir el pago. A la autoridad no le gusta, qué bueno que no le guste, pues a la autoridad nunca le gusta nada. Y si me voy a sujetar a lo que dice la autoridad todo el tiempo, pues ya no hice nada, ¿no? Voy a tener ahí un letrero que diga contribuyente estrella porque ha pagado cantidades impresionantes de impuestos. ¿Y tu crecimiento? ¿Y tu crecimiento? Y vuelvo a insistir, no me refiero a evitar el pago del impuesto. Hay que pagar impuestos, pero hay que pagarlos adecuadamente y justos, impuestos justos. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Nada más les quité 1:30, perdónenme, me fui un poquillo rápido. Ah, no, me excedí media hora, ¿no? Perdón, me excedí media hora, discúlpenme. Avísenme, todavía hay tiempo. No. 10, 11, a las 11 terminaba, ¿no? ¿Qué hora tienen ustedes? 11:30, entonces fue 1:30. Bueno, yo solamente quiero hacer algunos comentarios. Por favor. Primero, felicitarte porque la exposición fue muy buena exposición. Gracias. Segundo, empezaste con una situación bien interesante para nosotros que somos contadores. Yo soy contador. Decías, no somos fiscalistas, aprendamos y distinguemos que somos contadores públicos, algo así dijiste. Sí. ¿Qué sucede con ello? Y quiero esta ponencia que la hiciste muy bien, ubicarla Gracias. en el contexto de nosotros como contadores. Nosotros como contadores utilizamos una normatividad que son Claro. las normas de información financiera. Y dentro de las normas de información financiera, aunque se están manejando en aspectos fiscales bajo otros conceptos, nosotros como contadores sabemos que existe esto dentro de nuestras normas de información financiera. En el contexto de lo que es el contador, existen los postulados básicos. Y dentro de los postulados básicos sabemos que existe la sustancia económica, fondo sobre forma, Claro. que tú lo comentaste aquí. Hablamos de la devengación contable, evitar las simulaciones a través del registro contable de lo que sería la devengación contable. Sabemos también que existe otro postulado que es el de asociación de costos, gastos con ingresos. El que decimos un Sí. ingreso, pues se supone que tiene un costo, un gasto, lo que es la razón de negocio. Entonces, entendiéndolo de esa forma y nada más aportando algo, Por creo favor. que estuviste excelente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿El material? Sí, claro, por supuesto que se los puedo proporcionar. Claro, con gusto, lo pueden ver directamente con la facultad. Yo se los doy, de hecho ya lo tienen, entonces sin ningún problema se los pueden solicitar.
Al contrario. Pero en el caso de que no sea yo estudiante de esta universidad, ¿cómo puedo tener más? Trae una USB, yo se lo doy. No se preocupe, con mucho gusto yo se los proporciono si traen USB. O me dan su correo y se los mando, sin problema también. Crear un grupo de WhatsApp precisamente para toda la semana, podría ser que ahí lo subiera. Ah, también pueden dar sus datos para que los suban al grupo de WhatsApp y les mandamos por ahí el material. También. Mande. En este caso que decía usted, por ejemplo, a lo mejor la pregunta es redundante, pero por ejemplo, Gracias, amigo. sí, gracias. En el caso de que comentaba que no hay que simular, hay empresas que cuentan con inmuebles y se rentan a ellos mismos esos inmuebles. ¿Eso también es una forma ilegal o es correcta? Sí, podría haber un problema ahí de partes relacionadas y habría que hacer un análisis de precio y transferencia, pero ¿es legal? O sea, yo puedo ser incluso socio, accionista y rentarle el inmueble a la empresa, o entre las empresas se pueden rentar también inmuebles, no hay problema. No sí, hay por problema, supuesto, sí. está dentro del parámetro Sí, legal. claro, por supuesto. Ok, de acuerdo. Ojo, siempre y cuando sea real, ¿no? Oye, te estoy rentando una nave industrial y resulta que ¿dónde está la nave industrial? Solamente en papelito, pues evidentemente no. Yo lo sí. decía por lo que Por comentaba favor. de la depreciación, Sí. ¿no? Entiendo que la depreciación sí no está dentro del marco legal, pero por eso me salió la duda, porque bueno, yo no soy contador, yo soy abogado. Ok. Entonces, pues si de cuestiones contables me considero, pues sí, ignorante en cuestiones fiscales. No, por favor. Pero sí se dan esas cosas, porque bueno, yo trabajé con varias personas que eran dueños de los inmuebles Sí. y se rentaban los inmuebles para seguir con la operación de la misma empresa, ¿no? Sí, aquí el detalle o el ejemplo que yo utilizaba es que en muchas ocasiones en una empresa está completamente depreciado ya un activo, una maquinaria. Entonces ya la deducción no existe. Entonces, ¿qué hacen muchas veces? Sacan la maquinaria de la empresa y se lo venden a una parte relacionada, llámese hijo, hija, o lo que sea. Y resulta que esta persona se lo empieza a rentar nuevamente a la empresa. Ahí la autoridad lo puede cuestionar porque es evidente que existe una simulación, Claro. ¿no? Y sobre todo cuando esa renta solamente se le da a la misma empresa que se lo vendió. O sea, es evidente que se está simulando. Sin embargo, pensemos que estas personas se lo rentan, perdón, sí, le rentan la maquinaria, no solamente a esa empresa, sino a otras más, pues podría defenderse por ahí el cuestionamiento de la ¿Y autoridad. todas estas rentas que tienen las empresas son deducibles para Sí, por supuesto. la utilidad de las Sí, empresas? sí, y la depreciación es deducible. En el momento en que ya no tienes depreciación, o se acaba el beneficio. ¿Y qué sucede con este tipo de esquemas? Lo sacas y lo empiezas a deducir, pero a través de las rentas. Eso es lo que no está bien, porque estamos cayendo en simulaciones. Ok, de acuerdo. Bueno, y después, bueno, para finalizar, felicidades, la verdad que ayer vine a una plática, hoy también, y la verdad es que me llevo un buen sabor de boca. Muchas gracias. La verdad, muchas Es la idea. felicidades. Muchas gracias, al contrario. ¿Alguien más? Ok, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, observación, queja, dolor, comezón, así les digo siempre a mis alumnos, ¿no? Ok, entonces, quisiéramos darle, o queremos, mejor dicho, darle este reconocimiento por parte de nuestra honorable Facultad Judicial de Derecho Tributario al doctorante Víctor Hugo Montes de Oca por su magistral exposición. Muchas gracias. Maestro, muy amable, muchas gracias, muchas felicidades. Un aplauso muy fuerte, por favor, para el maestro. Gracias. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias. No te me vayas, espérame. Déjame tomarme una foto contigo, por favor. ¿Sí? Ahí me las mandan, ¿no? Gracias. Gracias. Muchas gracias, amigo.
Pues Muchas gracias a ti, amigo. Muchas gracias, es un placer, un honor siempre tenerte aquí, ¿verdad? Ya eres Aquí, uno de amigo. los activos de aquí de la facultad. Y ya depreciado. Un excelente, ya depreciado, ya no lo podemos volver a deducir, pero es un privilegio tener al maestro Víctor Montes de Oca. Enhorabuena, amigo, muchas gracias por tu participación. Y bueno, pues precisamente ese es el motivo, ¿verdad? Que salgan contentos con un conocimiento. El día de ayer tuvimos precisamente al doctor Carlos Yáñez con su tema, ¿verdad?, de la seguridad social, pensiones, jubilaciones, regímenes del seguro social, temas muy importantes y que sobre todo que vayan a la vanguardia, ¿verdad? El día de mañana tenemos también un tema muy interesante, pues precisamente va a tener algo de seguimiento, ¿verdad?, con el tema de la planeación fiscal, pero sobre todo artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, un tema bastante interesante. Entonces los invitamos igual, ¿verdad?, para que nos acompañen. Eso sería el día de mañana, miércoles. El día martes tenemos, ¿qué tenemos el día martes? Jueves. Jueves tenemos… tenemos responsabilidad penal del contador, entonces se van a abordar temas en materia penal. El día viernes, por parte de un servidor, un tema súper interesante también para tanto abogados como contadores, el tema sería actas de asamblea de las sociedades mercantiles, un tema que vamos a abordar por parte de un servidor. Y bueno, entonces agradezco su participación, su presencia. Muchas gracias, que pasen un excelente día. Gracias, buen día.